Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses, y es un texto que, plantea una paradoja fascinante. Pablo está escribiendo desde la cárcel, probablemente en Roma, y sin embargo el tema central es la paz y la alegría. O era la persona más optimista de la historia, o tenía un método, una especie de manual de instrucciones para encontrar la calma cuando todo a tu alrededor se desmorona. Totalmente. Y esa es nuestra misión hoy. Usando un comentario exegético muy detallado como guía, vamos a intentar desmontar ese manual. Queremos entender si lo que Pablo propone es un ideal inalcanzable o una estrategia real, muy estructurada, una paz que, como veremos, se construye en 3 frentes de batalla muy claros. Exacto. Es una hoja de ruta muy bien definida. El propio capítulo nos da la estructura. Primero, Pablo se ocupa de la paz en el campo más inmediato, la comunidad, la iglesia. Eso abarca los versículos del 2 al 4. Luego, da un paso hacia adentro y aborda la guerra que a menudo es la más difícil. La paz interior de cada persona, en los versículos del 5 al 9. Claro. Y finalmente, abre el plano para tratar la paz frente a lo que no podemos controlar, las circunstancias externas, que es donde se pone a sí mismo como ejemplo, en el resto del capítulo. Antes de lanzarnos, hay un detalle curioso en el versículo 1. Aunque es el inicio del capítulo 4, parece más bien el broche final del capítulo 3. Termina una idea diciendo, «Estad firmes en el Señor». Y lo que me fascina es el tono. Les llama amados, añorados, mi gozo y mi corona. Hay un cariño aquí que desarma. Totalmente. Y esa palabra, corona, es clave para entender su relación con ellos. En griego es estéfanos, que no era la corona de un rey, sino la guirnalda de laurel que se le ponía al atleta que ganaba en los Juegos Olímpicos o similares. Ah, la del vencedor. Exacto. Para Pablo, la fe de los filipenses no era un adorno, era su medalla de oro, la prueba viviente de que todo su esfuerzo, su sufrimiento y su trabajo habían merecido la pena. Eran su trofeo. Entendido. Vale, pues empecemos por el primer frente. La paz dentro de la comunidad. Y aquí Pablo no se anda con rodeos, ¿eh? Va directo al grano y pone nombres y apellidos sobre la mesa. Evodia y Síntique. Sí. Y no solo eso, sino que repite la fórmula. A Evodia exhorto y a Síntique exhorto. Ponerlas en evidencia, así en una carta que se iba a leer en público, es una jugada arriesgada. Es una jugada muy deliberada. El hecho de que las nombre y repita la frase es su forma de decir, señoras, esto es serio. El mal rollo que tenéis se está notando y hay que pararlo ya. Ya. Probablemente eran 2 mujeres importantes, líderes en la comunidad, y su conflicto estaba envenenando el ambiente. Su objetivo era que sintieran lo mismo, que tuvieran una mentalidad unificada, y usa la misma palabra que ya había usado en el capítulo 2 al hablar de tener la mente de Cristo. O sea que no era una cuestión de doctrina. No parece. Era más bien el típico choque de personalidades o, quizá, de métodos de trabajo. Y justo aquí llega un pequeño misterio que, según el texto, ha vuelto locos a los intérpretes durante siglos. Pablo pide ayuda a un compañero fiel, en griego Gnesies Susue. Y la identidad de esta persona es todo un debate. Es un puzzle lingüístico fantástico. Y hay una teoría que tiene muchísima fuerza. Sugieren que la palabra súzugos no es un adjetivo que significa compañero, sino que es un nombre propio, sísigo. Un momento. ¿Me estás diciendo que compañero fiel podría ser en realidad el nombre de una persona, Sísigo, y que Pablo podría estar haciendo un juego de palabras? Exactamente. Es un juego de palabras brillante. El nombre súzugos significa literalmente compañero de yugo, alguien que tira del mismo arado. ¡Qué bueno! Así que Pablo estaría diciendo algo como, y a ti, Sícigo, te pido que seas un genuino Sícigo, que hagas honor a tu nombre y me ayudes a poner a estas 2 mujeres en el mismo yugo otra vez. Después de nombrar a Evodia, a Síntique y a otro colaborador llamado Clemente, sería rarísimo que dejaran el anonimato justo a la persona a la que le encarga la mediación. Claro. Es una forma de apelar a él de una manera personal, inteligente y con un toque de humor. Eso lo cambia todo. No es una orden formal, es un guiño personal, una forma de decir, tú eres la persona ideal para esto, tu propio nombre lo dice. Alucinante. Y en ese mismo contexto menciona que sus nombres están en el libro de la vida. ¿Qué quiere conseguir con eso? Es una forma de bajar la tensión y poner las cosas en perspectiva. La imagen del libro de la vida ya existía en la cultura judía.
Era como el censo celestial de los que pertenecen a Dios. Al decir que Evodia, Sintique y los demás están inscritos ahí, Pablo está afirmando algo muy potente. A pesar de vuestros conflictos, no olvidéis lo más importante. Vuestra salvación está segura, pertenecéis a Dios para siempre. Ya. Es una manera de decirles que su identidad fundamental como creyentes está por encima de sus disputas terrenales. Entiendo. Es una forma de tranquilizarles en medio de la bronca. Pero es curioso porque la sección empieza con un conflicto y termina con una explosión de alegría en el versículo 4. Alegraos en el Señor siempre. Otra vez digo, alegraos. Parece un cambio de tercio un poco radical. Parece un cambio radical, pero está perfectamente conectado. No es una alegría superficial, no es un venga, vamos a la fiesta y olvidemos los problemas. La clave está en la coletilla en el Señor. Ajá. Es un gozo que no depende de que Evodia y Sintique se lleven bien o de que las cosas vayan genial. Es un gozo que se ancla en algo inmutable, la relación con Cristo. Por eso puede decir siempre, porque las circunstancias cambian, la gente discute, pero la base de esa alegría, que es la gracia de Dios, permanece constante. Vale, primer frente cubierto, apagar los fuegos en la comunidad, pero de poco sirve si la guerra más grande la tienes dentro de tu propia cabeza. Supongo que ese es el siguiente paso lógico de Pablo, ¿no? La paz interior. Justamente. Y aquí es donde despliega lo que el comentario que manejamos llama un maravilloso programa de psicología práctica. Y la primera recomendación gira en torno a una palabra griega casi intraducible, epieikeia. Sí, he visto que la traducen como amabilidad, modestia, gentileza, pero ninguna parece capturar del todo la idea. Es que es un concepto muy rico. Viene del mundo del derecho. Imagina un juez que tiene que aplicar una ley. Podría aplicarla a rajatabla, de forma fría e impersonal. Pero la epiequia es la capacidad de ese juez para interpretar la ley con equidad, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la persona, los atenuantes. Hay un antiguo dicho en latín que lo clava: sumum jus, summa injuria, que significa la justicia más estricta es la injusticia más estricta. O sea, que no se trata de ser un blando, sino de tener mano izquierda, de no ser el típico tiquismiquis que aplica las reglas sin pensar en la persona que tiene delante. Exacto. Es una mezcla de compasión, comprensión y sentido común, sin renunciar a los principios. Y lo más interesante es por qué pide esto. Dice: vuestra mesura sea conocida por todos. El Señor está cerca. Ah. La razón para no ser un intransigente es la conciencia de que el juicio final está cerca. Ante la inminente venida del Señor, las pequeñas rencillas y la necesidad de tener siempre la razón se vuelven ridículas. Vale, pero esa mesura, esa condescendencia comprensiva, puede ser peligrosa. ¿Dónde está la línea para que no se aprovechen de uno, para no convertirte en alguien que lo permite todo? Es una pregunta excelente, y creo que Pablo la responde con la siguiente instrucción: por nada os inquietéis. La mesura no nace de la debilidad, sino de una profunda seguridad interior, y esa seguridad viene de la oración. Claro. Aquí hay una lección de psicoterapia brutal. El objetivo de orar no es informarle a Dios de tus problemas, como si Él no lo supiera. Es el acto consciente de transferir el peso, de descargar tus ansiedades en Él. Sin esa práctica, esa mesura de la que hablábamos se convierte en miedo o pasividad. Y el gozo del que hablaba antes se evapora. Todo está conectado. Y es esa práctica la que lleva a la gran promesa del versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta frase siempre me ha sonado a algo místico, casi irracional, como si tuvieras que dejar de pensar para tener paz. Es una interpretación común, pero no es exactamente eso. No es que sea una paz irracional que no se pueda comprender, sino que es una paz que tu propia razón no puede fabricar. Vale. Supera cualquier estrategia, cálculo o plan que tu mente pueda diseñar para estar tranquilo. El texto pone el ejemplo del Salmo 73. El salmista está atormentado, dándole vueltas a la cabeza, intentando entender por qué a los malos les va bien y a los buenos mal. ¿Ya? Y su mente no encuentra la solución, se hunde en la amargura. Pero cuando entra en el santuario, en la presencia de Dios, de repente obtiene una calma y una perspectiva que su intelecto, por sí solo, era incapaz de generar. Esa es la paz que sobrepasa el entendimiento. Y entonces llega el versículo 8, que es como la parte práctica de todo esto. Lo que el texto llama una dieta mental. Me encanta el concepto. Es que es una idea muy potente.
Es el deja de hacer doom scrolling y de consumir basura informativa del siglo I. Pablo les dice que tienen que elegir activamente en qué enfocan su mente. Ujú. Y la palabra que usa para pensar no es un pensar pasivo, es logizomai, que significa calcular, evaluar, dar el peso que merece. Les da una lista de 6 cosas en las que invertir su energía mental. Lo verdadero y real, no las ficciones. Lo respetable y noble, lo justo. Lo puro, en un sentido amplio de limpieza moral. Lo amable, lo que inspira afecto, y lo que tiene buena reputación. Es que la analogía es perfecta. Igual que tu salud física depende de lo que comes, tu salud mental y espiritual depende de con qué alimentas tu mente. Pero en cualquier régimen de salud, la dieta sola no es suficiente. Necesitas el ejercicio. Claro. Y ese es el versículo 9. Les dice, todo esto que habéis aprendido y oído y visto en mí, ponedlo por obra. No es un ejercicio intelectual de pensamiento positivo. Es un llamado a la acción. Tienen que imitar su ejemplo, convertir esas ideas en hábitos. Y el resultado de combinar la dieta mental con la práctica es pasar de tener la paz de Dios como un sentimiento a tener al Dios de paz como una presencia real y objetiva en sus vidas. Y esto nos lleva directamente a la tercera parte, donde Pablo se pone a sí mismo como conejillo de indias. A ver si toda esta teoría funciona en la vida real. En su caso, en una celda. Habla de la paz frente a las circunstancias. Sí, y empieza agradeciéndoles la ofrenda económica que le han enviado, pero lo hace con una delicadeza y una elegancia extraordinarias. Les dice, ya al fin han florecido vuestros buenos sentimientos. No les echan cara que hayan tardado, sino que los excusa diciendo, os faltaba ocasión de manifestarlos. Sabe perfectamente que las iglesias de esa zona, de Macedonia, estaban pasando por una pobreza extrema, como cuenta en otras cartas. Y aquí llega una de las frases más famosas y quizás más mal interpretadas de toda la Biblia, en el versículo 11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es una afirmación potentísima. Y el verbo que usa para he aprendido es fascinante. Literalmente es he sido iniciado. Una palabra que se usaba en las religiones mistéricas griegas, donde solo unos pocos elegidos conocían los secretos de la divinidad. Ajá. Pablo toma esa idea y le da la vuelta. Dice, yo también he sido iniciado en un secreto, pero mi secreto no es para una élite, es para todos. ¿Y cuál es el secreto? Lo revela en el versículo 13. Para todo tengo fuerzas en el que me da el poder. Su secreto es que su capacidad de adaptación no venía de dentro, de una fuerza de voluntad sobrehumana, venía de una fuente externa. Cristo. Claro. Había aprendido a ser autarca, autosuficiente, pero su autosuficiencia dependía radicalmente de otro. Por eso le daba igual tener mucho que tener poco. Su contentamiento no estaba ligado a sus circunstancias. Pero, a ver, seamos sinceros. Recibe dinero y dice que se alegra mucho. ¿Se alegra por el dinero o no? Suena un poco contradictorio. Él mismo se adelanta a esa objeción en el versículo 17. Dice, no es que ande buscando el donativo, sino que estoy buscando el fruto que vaya creciendo a vuestra cuenta. Lo que le produce una alegría inmensa no es el dinero en sí, que seguro que le venía bien, sino lo que ese donativo representaba. Era la prueba tangible del crecimiento espiritual de los filipenses. Ah, vale. Su generosidad era el fruto, la evidencia de que su fe estaba madurando y produciendo resultados prácticos. Y la forma en que describe ese donativo es increíble. Lo llama olor de buena fragancia, sacrificio acepto, agradable a Dios. Convierte una transferencia de dinero en un acto de adoración. Es una conexión teológica profundísima. Para él, ese gesto de generosidad es liturgia cristiana. De hecho, a Epafrodito, el que les llevó el dinero, lo llama leiturgón, un ministro o servidor litúrgico. Compara la ofrenda con los sacrificios de paz del Antiguo Testamento en el libro de Levítico. Esos sacrificios, al no ser por el pecado, sino de agradecimiento, se describían como de buena fragancia para Dios. Ya. Pablo está diciendo que ayudar a alguien necesitado, la beneficencia, es una de las formas más sublimes de adoración a Dios. Y a esa generosidad, Pablo responde con una promesa espectacular en el versículo 19. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Y ojo al detalle, porque es crucial y a menudo se nos escapa. No dice que Dios proveerá de sus riquezas, como si nos diera una pequeña parte de un tesoro inmenso. Ah, no es lo mismo. No,
Dice que proveerá conforme a sus riquezas, en gloria, es decir, en proporción a la inmensidad inagotable de su fortuna. Claro. La escala de la provisión no es nuestra necesidad, sino su infinita capacidad. No es que Dios te dé una migaja, es que te da con la generosidad de quien lo posee todo. Es una promesa abrumadora. Y para terminar, la carta incluye unos saludos finales que también esconden un detalle histórico muy potente, ¿verdad? Sí, cuando saluda de parte de los de la casa del César, no debemos imaginarnos a la familia del emperador Nerón convirtiéndose al cristianismo. ¿No? Las evidencias históricas no apoyan eso. Lo más probable es que se refiera a esclavos, libertos y funcionarios de bajo rango que trabajaban en el palacio o en la administración imperial. Y eso es casi más impresionante. Demuestra que el Evangelio se había infiltrado silenciosamente hasta el corazón administrativo del Imperio Romano, llegando a la gente que vivía y trabajaba en la mismísima boca del lobo. Resumiendo el viaje de hoy, hemos desmontado el manual de Pablo para la paz y parece que tiene 3 pilares interconectados. Primero, la paz en la comunidad, que a veces exige ser valiente y llamar a las cosas por su nombre. Segundo, la paz interior, que no es un sentimiento que aparece por arte de magia, sino el resultado de una estricta dieta y ejercicio mental y espiritual. Y tercero, la paz ante las circunstancias, que nace de un secreto a voces, la confianza radical en que tu bienestar no depende de lo que tienes, sino de quién te sostiene. Y es vital ver que no son compartimientos estancos, se retroalimentan. Es casi imposible tener paz en una comunidad si por dentro estás en guerra. Y tu paz interior se va a poner a prueba de verdad cuando lleguen las malas circunstancias. Claro. Pablo presenta la paz como un proyecto integral que abarca todas las áreas de la vida, no como soluciones parciales para problemas aislados. Y justo al final, después de todo este detallado programa, de toda esta hoja de ruta, la carta termina con una frase casi estándar. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pero después de este análisis me queda una pregunta flotando. ¿Y si esa palabra final, gracia, no es solo una fórmula de despedida educada? ¿Podría ser que en realidad sea el verdadero punto de partida? ¿El combustible que hace funcionar todo este motor de la paz? Quizás la gracia es el requisito indispensable, la energía fundamental sin la cual ni la paz comunitaria, ni la interior, ni la circunstancial pueden sostenerse de verdad. Es algo sobre lo que seguir reflexionando.